Toda gloria, toda alabanza y toda adoración sea para ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Le damos también la bienvenida a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Oramos para que la palabra dada de este día llene su corazón y transforme su vida también de igual manera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos por ahí? Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, repito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Por eso no es por obras. Usted puede ser la persona más amable, la que más buenas obras haga, pero nada de eso te llevará a ti delante de la presencia de Dios. Nada. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, mira qué tremendo, ningún ser humano será justo delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué es la ley? Vamos a ver cómo está usted. Vamos a hacer el examen. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué Dios trajo la ley? ¿Para qué? Para exponer el pecado, para que conociéramos nosotros el pecado. Antes de haber ley se pecaba. Sí, se caía el pecado, pero hay una diferencia. Aunque se caía el pecado, aunque las personas pecaban, cuando no había ley, no eran culpables. ¿Por qué? Porque no había ley para culpar. Es decir, en un lugar, los he puesto así, en un lugar debe de haber un alto, pero yo llego y paso. Se me debe culpar, estoy cometiendo un pecado, estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque debería yo de haber hecho el acto, pero el acto no está, entonces no se me va a inculpar del delito. ¿Me están siguiendo por ahí? A ver, esto es para que tengamos un ejemplo así muy por encima. Si no hay ley, no hay pecado, o no se inculpa del pecado. Por eso había pecado, pero no había cómo culpar el pecado. Entonces Cristo vino y Cristo dio la ley. Ahora la Biblia dice, ¿la ley es mala? No, la ley es buena. La ley es justa. La ley es limpia, pura. Pero cuando vino la ley, dice la palabra, entonces el pecado, como ya había ley, agarró más fuerza. Ahora el pecado sí era pecaminoso. Entonces decía el apóstol, lo que antes era, y se lo voy a parafrasear mucho, lo que antes era cualquier cosa para mí, ahora vino a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuántos antes de conocer a Cristo, cuántos chismeaban? Vamos a ser sinceros. O empezamos con la mentira para que me levante la mano. ¿Cuántos mentían antes de venir a Cristo? No, porque levante la mano, que se vea que era usted un buen mentiroso. Todo mentira. ¿Cuántos tenían pensamientos socios? No seas santulón, no, de veras. Ay, claro, pensamientos terribles. Aún los tienen muchos, pero no vamos a hablar de eso. Pero antes de la ley cometíamos toda clase de pecado y no había problema, ¿sí o no? Era bueno el chisme, ¿sí o no? Te gustaba la novela, ¿sí o no? Ay, ¿sí o no? ¿Cuántos vieron novelas? Yo que vi solo una vi, pero bueno, no me hace menos pecador. Muchas cosas de las que cometíamos no importaban. El hacer chanchullo, chorizo, usted le quiera decir.
otros trataban de hacerlo, el que no lo hacía porque no podía. Caer en adulterio, fornicación. Mira, algunos no pecaban, no porque no querían pecar, no porque no se les daba la oportunidad, no les sabía nada. Entonces por eso no cometían el pecado, pero el pecado estaba en el corazón. ¿Me está siguiendo acá? Amén. Entonces, el problema de todo esto es que cuando vino la ley, aquello que era cualquier cosa para nosotros, vino a ser, dice la palabra, y decía el apóstol, sobremanera pecaminoso. Entonces empezamos una serie de luchas y de batallas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque antes lo hacías como si nada, mentías como cualquier cosa, robabas cualquier cosa, pasabas además por, no vamos a hacer acá pasabas al comercio y agarrabas la uva y te la echabas a la boca, ¿sí o no? Agarrabas si no, en serio, yo nunca lo hice. Qué tremendo, le estaba poniendo el ejemplo yo. Agarrabas cualquier cosa y vi, ¿y qué importaba? Pero ahora que llegó la ley, cuando llegó la ley, entonces aquello viene a ser pecado en nosotros. Dice el apóstol, yo no conocía la codicia hasta que leí que la palabra decía, que la ley decía, no codiciarás. Entonces me di cuenta que yo codiciaba. No conocía el orgullo hasta que la Biblia me enseñó que el orgullo estaba mal. Ahora veo que soy un gran orgulloso. ¿Me está siguiendo por ahí? Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, a la ley, nos damos cuenta de todo lo malo que estábamos haciendo. Había un montón de cosas que usted hacía que para usted no era nada, pero cuando usted vino la palabra de Dios a su vida, usted se dio cuenta que estaba mal, muy mal. Y entonces ahí empezó la batalla para dejar de hacerlo, porque no es fácil dejar de hacer las cosas. Empezó la batalla para comenzar un camino en santidad, un camino en rectitud, y no era fácil eso. Pero ¿qué pasaba? La ley de la palabra, ahí el pecado, al ver la ley, se aprovechaba de todo eso. Se aprovechaba de todo eso y hacía que el pecado realmente nos llevara a la muerte a nosotros. ¿Cuántos se sintieron o se han sentido culpables por un pecado que han cometido? Sinceramente, señalados por un pecado. La misma palabra te señalaba, la misma ley. El enemigo hace esto, el enemigo viene, te hace una zancadilla, caes y después se burla de ti porque caíste. Es decir, él viene, te hace cometer un pecado y después te señala y te acusa porque cometiste pecado. Ese es el trabajo de Satanás. Y esa es la esclavitud en donde usted y yo nos encontramos. Pero ahora tiene que ser diferente. Y mira, y esto lo hablamos porque el enemigo se encarga de estar señalando la vida de las personas, de estar diciendo que no mereces la salvación, que no mereces la justicia de Dios, que no eres santo. ¿A cuánto les ha dicho el enemigo alguna vez que usted no es santo? A mí me lo ha dicho. Que no eres merecedor. ¿Cuántos se han sentido alguna vez que no son merecedores? Mira, dichosos los que sí. Pero el enemigo se encarga de eso. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley. Y eso es lo que tenemos que entenderlo nosotros. Y el enemigo sigue, perdón que me haga para acá, pero el enemigo sigue trabajando esa área en nosotros para que no recibamos las bendiciones de Dios. Hoy tenemos cena del Señor. Y siempre hemos visto que en medio de la cena hay muchas personas que no participan de esa cena. ¿Sabes por qué no participan? Porque están siendo señalados. Se sienten culpables por algún pecado que cometen o que han cometido. Porque no entienden lo que Cristo realmente vino a hacer para su vida. Cristo dijo que cuando vayamos a comer la cena, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero la religión, o el mal entender la palabra, sacó esa
el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay. ¿Me estoy dando a entender? El gran problema de la humanidad y de este mundo es la religiosidad. Porque hacemos cosas por religiosidad, no hacemos cosas por religiosidad, y todo esto nos lleva a nosotros a muerte. Ahora, la Biblia nos enseña que el comer la cena, cuando tú tomas la copa, representa la sangre de Cristo. Y esa sangre es para purificación de los pecados, ¿sí o no? Es para purificar los pecados. Entonces, mira que es hasta incongruente. La religión nos dice que primero tengo que purificarme para después tomar la sangre que me purifica. ¿Me estoy dando a entender acá? El cuerpo para la sanidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que primero tengo que sanar yo para después tomar el cuerpo que me va a sanar. No, es como decir que no voy a la iglesia porque ando en pecado. No, si andas en pecado, si has tenido vida de pecado, necesitas venir a la iglesia. Esto, como lo dicen y se ha entendido, esto es un hospital para enfermos, no es un museo para santos o museo de santos. Todos los que estamos aquí estamos porque Dios se ha complacido y ha derramado su sangre sobre nuestra vida, y por eso somos aceptados para Cristo, no por las obras, no por la santidad, porque ¿quién camina en santidad acá? Nadie puede caminar perfectamente en santidad. Ahora, tratamos de caminar. ¿Cuántos están tratando de caminar en santidad? Tratamos de andar en rectitud, tratamos de hacer las cosas bien, pero de vez en cuando también caemos, ¿sí o no? De vez en cuando fallamos. Y mira, entre más nosotros profundicemos en la palabra, más se nos va a revelar, a mostrar la ley, y más nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo pecadores. Ay. Porque entre más tú profundizas, más te das cuenta de lo sucio que estás y de la necesidad que tienes de Cristo. Todos necesitamos de Él. Aquí no hay nadie que pueda decir: pastor, yo he cumplido la ley. Dice la palabra que no hay uno solo que pueda cumplir la ley. Porque al final de cuentas, esto no se trata de lo que tú hagas o no hagas. Esto se trata del corazón. ¿Me está siguiendo? Yo se lo he venido hablando. Usted puede venir todos los domingos, venir todos los jueves, venir a todos los ayunos, tener devocionales en su casa, tener días de oración intensa, que si tú no cambias el corazón, eso no te sirve de nada. Y ese era el gran problema de la ley. La ley te decía que tenías que caminar de esta manera, porque si no caminabas de esta manera, podías llegar a la muerte. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las personas caminaban de esa manera, pero su corazón y su mente no cambiaban. Es decir, yo hago por lo que la ley me ordena, no por lo que quiero hacer. Es como el chiquito que usted le dice: siéntese, siéntese, y el chiquito no quiere, siéntese y no quiere, siéntese y no quiere. Al final de cuentas, el niño viene y se sienta. Y le dice la maestra: ah, ve que se sentó. Y el niño le responde: sí, pero por dentro estoy de pie, dice. Así es, no cambia el corazón. La actitud que nosotros tenemos delante de Dios es un asunto del corazón. Por eso aquí yo le recomiendo: no venga a perder el tiempo. Es muy fácil perder el tiempo. Podemos aquí estar sentados, estar mandando mensajes de texto, estar contestando llamadas, estar pensando, como decían vulgarmente, la olla derecha y lo que sea. Tu mente puede estar en otro lado. No vas a tener fruto de esta reunión. Estás perdiendo el tiempo. Esto es una cosa del corazón. Si tú vienes domingo tras domingo y tu vida en tu casa es la misma vida podrida, de nada te sirve a ti. Es un asunto del corazón. Tú tienes que cambiar aquí. Tú tienes que cambiar aquí. No es lo que los otros te digan. Mira, cuando se da fruto, el fruto se ve a leguas. ¿Has visto un palo de naranjas?
que lo brilla la naranja. Mira, se ve a leguas el fruto. Así es la malagueña eso. A leguas se ve el fruto. No tienes que andarle diciendo a nadie, mira, ya cambié, ya tengo eso. No, a leguas se te va a ver el fruto a ti cuando tú cambias. Porque tú tienes que cambiar el corazón, no lo externo. De nada sirve lo externo. Eso no te va a salvar. Por eso hay personas que al final de los días van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. Sí, pero el corazón estaba podrido. El corazón estaba podrido. Nunca os conocí, dice el Señor. No sirve, no es el asunto de lo que tú veas. Es lo que hay dentro, es el espíritu, la parte que no se ve. Eso es lo que vale. Eso es lo que Dios va a ver al final. No lo que hiciste, no lo que no hiciste. En todo esto hay una lógica. Cuando cambia tu corazón, tú te vas a ver inclinado a hacer lo bueno. Y sigue. Por una naturaleza, tú vas a empezar a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque tu corazón cambia hacia lo bueno. Entonces tú empiezas a hacer lo bueno. Y es no para que te vean, sino porque es la naturaleza. Si tu corazón es malo, entonces aunque aparentes mucho, aunque vistas muy guapo, muy linda, y te llenes de perfume, el espíritu, el corazón va a estar oliendo feo. De nada sirve la apariencia. De nada sirve que aquí se hace una cosa y en la casa también te veas bien, pero en la soledad, ¿estás siguiendo ahí? Amén. Había una historia que contó un motivador que se ha vuelto muy famoso, que dice que él iba en estas calles de Japón, que son muy correctos, y dice que iba muy tarde, iba de noche y no había nadie en ningún lado. Y dice que él ve un semáforo y tenía que hacer el alto ahí. Pero dice que llegó a ese semáforo y no había absolutamente nadie y ya era muy tarde. Entonces él va a pasar el semáforo y cuando va a pasar el semáforo se da cuenta que al lado está el papá. Y el papá le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, es que ya voy tarde. ¿Pero qué estás haciendo? Me voy a brincar el semáforo porque ya voy tarde. No puedes hacer eso. Dice, pero aquí no hay nadie. Sí, pero no puedes hacerlo. Pero es que nadie me está viendo. Dice, aunque yo no esté, tú te estás viendo. Ay, ay, ay. El asunto no es lo que hacemos nosotros con los demás. El asunto es lo que hacemos nosotros cuando nadie nos está viendo. Porque esto es una cuestión del corazón. Aunque tú no lo hagas físicamente ni estando a solas, tu corazón ¿cómo está? Dice la palabra, si tú ves una mujer y la codicias en tu corazón, ya estás adulterando. No solo es un asunto de que con ver a la mujer, está hablando de todo. Es un asunto de corazón. Vienes a la iglesia no porque es domingo, no porque toca, no porque te obligan, sino porque te nace en el corazón. Por eso venimos acá. ¿Cuál es la motivación? Dios es la motivación, nada más. No tiene que haber ninguna otra motivación en tu vida. Que viene un gran pastor, un gran predicador, eso no tiene que motivarte a ti. Es un asunto de corazón. Nosotros tenemos que cambiar, pero no podemos cambiar lo externo cambia solo. Oído, lo externo cambia solo. De nada sirve que tú aparentes. De nada sirve. Y estoy hablando a lo interno de tu ser, a tu espíritu. Porque podemos aparentar mil cosas, pero es lo profundo de adentro, lo del corazón. Cuando tú más lees la palabra, más te das cuenta que tienes que cambiar más cosas. Más cosas. Yo, en mi vida personal, entre más me meto a buscar la presencia,
Entre más santidad busco, más sucio me doy cuenta que estoy. ¿Por qué? La Biblia no dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y es pecado. Un día de estos, como por el Espíritu de Dios, para ponértelo así, ha venido tratando conmigo ciertas cosas. Y entre esas cosas también es el ayudar al prójimo. Pero es que ayudar aquí es muy fácil. Dar una llamada, ir a orar, cosas así es muy fácil. Pero cuando es alguien que no tiene nada que ver contigo, a mí se me hacía difícil. Entonces yo en mi vida pasada, yo era, dijo David, yo era pastor de ovejas, yo era mecánico en mi vida pasada. Y a veces en esta vida veía personas que tal vez estaban varadas, tenían una necesidad y yo andaba en lo mío, yo seguía. Mi esposa me venía exhortando. Tiene que ser más amable, tiene que... ¿Cuánto es la palabra, no? ¿Me deciste? Pero ya la puse nerviosa. Perdón, no entiendo. Pero tenía que ser más atento con personas que no tenían nada que ver conmigo. Un día de estos andábamos de paseo y vamos por X lugar y había un hombre que estaba subiendo una gran cuesta y estaba subiendo una moto, una scooter, y la llevaba jalando así y yo veo esa gran cuesta, ¿verdad? Y ya ella me torce los ojos. No es torsión, me vuelve a ver con amor. Y yo dije, sí, otro día yo hubiera pasado antes que el Espíritu Santo me hable, acelero. Pero ella me dijo, ayúdeme, yo, sí, yo ya lo sabía en el corazón que tenía que bajarme. Y me bajo, antes yo no lo hacía eso. Y me bajo y vengo y empiezo a empujar, y el hombre era alto, daba unas zancadas. Yo llegué muerto a la cuesta, yo digo, este hombre viene aquí a la lomita, seguro que vive. Y cuando llegamos a la lomita, pues después de la lomita, había una bajada y había una cuesta enorme, ¿verdad? Y veo que el hombre no para y le digo, ¿a dónde es que tiene que llevarlo? Allá me dice, padre, mi amor. Y yo le ayudé, calculo que ayudé como hasta media cuesta. Fui con él toda la cuesta, pero creo que ayudé como hasta la mitad, porque a la mitad yo creo que como me costaba la moto, ¿verdad? Y me iba jalando. Yo llegué muerto, pasé como 2 días cuando me monté el carro, me temblaban los pies, bueno, algo tremendo. Pero vamos a lo mismo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Nosotros como iglesia, la palabra de Dios dice, ¿qué conocerán que son mis discípulos? En el amor que nos tendríamos unos a otros. Y el amor que nos tendríamos no es eso de respeto, papá, te amo. No, es un asunto de accionar. Tenemos que trabajar unos por otros. Mira, si yo vengo acá y hablo con mi esposa, hablo mal de Marcela, yo no estoy confiando en la palabra. Yo no estoy haciendo una buena obra. Estoy echando abajo todo lo que Cristo hizo. Si yo veo algo que está mal en ella, yo tengo que ir con amor y hablar con ella. ¿Me está siguiendo acá? Esto tiene que ser para todos en la iglesia, desde servidores, pastorado, diaconado, congregación, debe de ser entre todos. Si usted ve a alguien que no llega a la iglesia, no empiece a criticar. Fulanito que no llega a este hombre se aparta. No, búsquelo. Dígale qué te pasó, por qué no has vuelto. Vamos, tú puedes, yo te ayudo. Eso deberíamos de hacer nosotros. Pero esto es un asunto del corazón. Mira, subir la moto al puesto no es fácil. No es fácil. Pero es un asunto del corazón. Entre más profundizas, más te vas a dar cuenta de lo sucio que estás y de lo que necesitas a Dios. No estudiar la palabra es pecado, usted sabía. No leer la palabra de Dios es pecado. No buscarlo a Él, eso cuenta como pecado. Entonces, entre más conocemos, más se agranda el término. Y la ley hace que aquello que no era nada ahora sea más pecaminoso para ti. Pero nosotros no vivimos
vivimos bajo el pecado o bajo la ley del pecado. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Y eso cambia todo el panorama, porque ahora el asunto lo hacemos simplemente por el corazón. ¿Me sigue ahí? Y eso tiene que quedarnos muy claro a nosotros. No pecamos, no por lo que dice la ley, sino por lo que amamos a Cristo. Porque Él nos amó primero. Entonces, por esa razón, yo lo amo tanto que lo obedezco. ¿Qué te dejó el pecado? Dice la palabra, que eso eran obras muertas. Si tú recuerdas el pasado, muchas cosas en las que pecaste, ahora te da vergüenza, ¿sí o no? Te da vergüenza incluso hablar de eso. Uy, yo hacía eso. Uy, cuando estabas ahí a las 3 de la mañana encima de la mesa haciendo el baile aquel. Ay. En ese tiempo era un vacilón. Pero en ese tiempo, eso vergüenza. Tus pensamientos. Podríamos decir, la mayoría de nosotros no les gustaría que los pensamientos salieran a luz, pero no es a la mayoría. A nadie le gusta. Porque los pensamientos que han sido vividos sin Cristo avergüenzan. Avergüenzan. Aún hoy en día, si pudiéramos ver todos tus pensamientos, yo creo que serían o bienes o no vuelves. Avergüenza. Pero Cristo viene a quitar toda esa vergüenza de nosotros, a limpiar el corazón. Ahora, ¿cuántos estamos luchando en esto? En un montón de cosas. En esto y en un montón de cosas. Estamos nosotros luchando. Mira lo que decía el apóstol. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 22. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Romanos capítulo 7, versículo 22. ¿Estamos ahí? Pero te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si alguien la tiene, me sigue. Y si no, mejor preste atención para que no se enrede. El apóstol decía así en el versículo 22, dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Miren, el apóstol Pablo. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esto es Pablo hablando cuando él vivía bajo la ley. Él decía, yo amo la ley de Dios, pero veo que hay una situación acá que me esclaviza. 24 dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice el 25, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Dice el versículo capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Mira esto interesante. ¿Por qué no te podía salvar la ley? Porque la naturaleza pecaminosa que habita en ti es débil. Vamos, hay más de 600 mandamientos en la Biblia, pero Dios le dio a Moisés 10. Vamos a ver un momento esos 10 mandamientos. Uno de los mandamientos dice, no mentirás. ¿Cuántos han mentido alguna vez en su vida? Por una vez que tú falles a una sola de las leyes, ya estás condenado. ¿Cuántos han robado alguna vez en su vida?
Ella ya dijo que era mentirosa, así que no sigan las mismas. Cualquier cosa. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos? La Biblia lo habla también. ¿Cuántos han deshonrado a sus padres alguna vez en su vida? Todos tienen que levantar la mano porque de chiquillo le hiciste que haga berrinche a su tata y a su mamá. ¿Sí o no? Porque ahora te enojas con tu hijo, pero de pequeño eras terrible. ¿Cuántos eran terribles acá? Eras terrible. Entonces un montón de cosas de las que tú faltaste a la ley y merecía la muerte por eso. Pero Cristo viene para esto mismo, para hacerte libre. Dice el 8:1, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No es que ya no exista el pecado, es que ya no hay condenación para ti que estás en Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida te ha librado del poder del pecado que te lleva a muerte. Eso estaba en el verso. Volvemos al cuarto, venimos al cuarto. Nos vamos desde que la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vuelvo y repito, Dios por medio del sacrificio declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y mira, aclaran esto. Lo hizo a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa todavía está. Eso todavía está. Eso no se ha ido ni se va a ir. Oye, si tú piensas que en algún momento de tu vida vas a ser tan santo, que ya el pecado no va a venir a tu vida, olvídate. Esa es la naturaleza de la carne, de la sal. Pero por eso dice que lo hizo con ese sentido. Pero nosotros ya no seguimos esa naturaleza del pecado, sino que somos guiados al Espíritu. Dice el 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora el 6, presta atención. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esta palabra es muy fuerte. Por lo tanto, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa te controle la mente. Eso te va a llevar a la muerte. Antes era diferente, porque antes eras esclavo de. ¿Me sigue? Antes eras esclavo de. Ya no eres esclavo. El asunto es que ahora tú permites que en tu mente entre basura. ¿Me estás viendo? Por eso aquí nadie tiene justificación, porque antes era llevado esclavo. Eso es así, véngase. Vete para acá, vete para acá. Eso es así. La otra versión dice ser llevado cautivo. Ser llevado cautivo es así. Vuelvete para allá. La mano para atrás. Acá. ¿Qué? Imagínense que yo soy un hombre alto, musculoso. Y te lleva dominado. Tú también imagínese, papá, se me echa a perder eso. Y te lleva dominado. ¿Para dónde? Para donde el pecado quiere. Que querer el Facebook. El Facebook no está malo, pero lo que se ve. Pero de
vete para acá, préstame el teléfono. ¿Y por qué no me da el otro? ¿Está así claro? ¿Qué te dice el enemigo? Míralo, no lo hagas. Míralo. Estás viendo cosas que no convienen. Y vos decís, yo no quiero ver. No, mira. Vos decís, no, pero yo no quiero ver. Así como que no quieres ver. No, pero va a estar oculado. Pero te lleva cautivo. O sea, son fuerzas espirituales que te atraen al pecado. Aquí hay mucha gente que se adicta al teléfono. Quieres dejarlo y te lleva. Te domina. ¿Usted ha visto eso? Te domina. Te hace ver. Hay gente que está siendo llevada cautiva a eso. Pero dice la palabra que ya Dios nos libró de este cautiverio. Es decir, cuando yo estoy acostumbrado a algo, que eso me domine, todo el tiempo lo voy a hacer. Levanto la cabeza y me vuelvo a tirar. Levanto la cabeza y me vuelvo a tirar. Si quieres tener un problema en el cuello, se sana el nombre de Dios. Tratas de salir, mira esto, así es el pecado. Tratas de salir, pero te lleva cautivo. Tratas nuevamente de salir. Ay, no, ya voy a dejar de ver tanto TikTok. ¿Cuántos ven TikTok acá? Pues solo vos venías. Y te lleva cautivo el TikTok. Y te lleva cautivo. Y otra vez te lleva cautivo. Y quieres dejar eso, pero seguís en lo mismo. Eso no cuesta. Porque ya él sabe. Oye, ya él sabe. Cuando yo le pongo la mano acá, ¿qué hace? Ya lo sabe. Ahí está la pornografía, yo le hago así, ¿qué hace? Usted le hace así, le otra el teléfono, no, nada más salirse de la cabeza. ¿Verdad? Ya sabe, pongo la mano acá, tiene que ver el teléfono, ¿sí o no? Y vamos paseando por la calle. Viene una minifalda corta. No, pero yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, mi mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Te lleva cautivo. En pensamientos te lleva cautivo. Tienes pensamientos de mal, no pensamientos de bien, pensamientos de mal. Sigues siendo llevado cautivo. El asunto es acá. Que el que nos lleva cautivo a mirar, yo le pongo la mano ya tú sabes. Que no le hombres, que son quienes el teléfono. Cuando viene, simplemente vuelves a ver. Ok, se va, ya, se libre. Está libre. Viene nuevamente el pensamiento, otra vez, el teléfono, porque lo hace muy natural. Ok, ahí está, esclavo de la pornografía. Yo soy hijo de Dios, quiero dejar esto, pero no puedo, me llevo. Ahora, lo que la palabra de Dios dice es que nosotros ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos. Pero ¿qué pasa, pastor? Porque yo sigo viendo el asunto. Yo sigo cayendo una y otra vez. Sigo cayendo, pastor. ¿Qué pasa entonces? La Biblia dice que ya no eres esclavo. Pero dice, el versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontroladamente lleva a la muerte. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Esta que viene y te hace así. Esta es la naturaleza. Antes eras esclavo, entonces te pones la mano y de una vez baja. Ahora estás en Cristo. Entonces está diciendo, no, pero es que ya no sos esclavo. Vamos a la conexión en la mente acá. Es que tú tienes que entender que ya no eres esclavo. Acá me viene y te pone acá. ¿Ves? ¿Lo he entendido? Tienes que entender que ya no eres esclavo. Te pongo acá. ¿Por qué no eres ese? No, que el teléfono. Ahora sí. Ya no eres esclavo. No, que ya no eres esclavo. Bueno, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo.
esclavo. Ya no eres esclavo. Cuando el pecado viene nos esclaviza y simplemente nos toca y volvemos a ver. La tentación viene y toca la puerta. Y tú quedas en la tentación, pero ahora en Cristo tienes que entender que ya no eres esclavo. Es decir, la tentación va a venir, pero ahora es diferente. No, papá, es que yo ya no soy su esclavo. Yo no tengo que humillarme, yo no tengo que agachar la cabeza a todo lo que el infierno me ponga en la mente. Yo no tengo que humillarme a rebajarme, a tener pensamientos sucios, pensamientos de maldad, de iniquidad. Yo no soy una persona libre. ¿Que me cuesta? ¡Claro que cuesta! Pero ya no soy esclavo. Y la iglesia ya no es esclavo del pecado. Ya no somos esclavos. Es decir, yo le pongo un alto al asunto. Antes te llevaba dominado. Ahora no, un momentito. Ya el asunto no es así. ¿Es una batalla? Claro que es una batalla. Pero ya no eres esclavo. Alguien te tiene que notificar eso. Ya no eres esclavo. No tienes por qué estar volviendo a caer en lo mismo. Cada vez que esa tentación viene, cada vez que ese pecado viene a tocar la puerta, no tienes por qué caer en lo mismo, porque ya no eres esclavo. Ahora, pastor, ¿y cómo hago? ¿Quién me da la fortaleza? Dios te da la fuerza. Dios te da la fuerza. Dice la Biblia que la carne del templo. ¿Estamos acá? Por eso nosotros tenemos que buscar a uno que es más fuerte que nosotros para poder ser libres de la esclavitud. Es decir, antes era algo común. Venían y agachaban. Ahora empiezas a luchar. Porque tú dices, no, ya no soy esclavo, ya no tengo que andar en esto, yo quiero caminar en santidad. Entonces viene y hay una resistencia, pero es una lucha. Esta lucha, a la larga, le va a doler el cuello. A la larga va a cansar. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, líbrame de toda tentación. Entonces viene Dios, que es más grande y poderoso, venga, está bien. Ahí sí va a representar el asunto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos, estamos bajo una carne que sigue majadero y va a seguir toda la vida. Pero nosotros venimos a Cristo, le pedimos la ayuda, y cuando el pecado viene a agacharnos otra vez, Él está pidiendo la ayuda a usted. Ese Cristo de Tapori, mi hermano, no. Cristo, que es más fuerte y más poderoso, nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Cristo es más fuerte. Yo puedo vivir la vida sin Él o con Él. Aquí muchos están batallando en sus fuerzas, esforzándose. Cuando tú ya no puedas más es cuando tú vas a clamar a Cristo. Y Cristo va a venir y va a pelear la batalla. Ahí se me llegan un bocadito. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente nos va a llevar a la muerte. Es un asunto de dónde está tu cabeza. ¿Saben? Nadie cae por caer. Usted no es que va paseando por la calle y ¡pum!, se encontró acostado por una mujer. No es eso. Primero usted lo pensó, lo estuvo meditando, lo estuvo maquinando. Al final de cuentas, la vio o lo vio y cayó. Usted lo pensó. ¿Sabe cuántas cosas pasan solamente en su mente? Hay un montón de situaciones que pasan solo en su mente. ¿Está llamando a alguien? No me contestó. ¿Y por qué no me contestó? ¿Y por qué no me contestó? Ah, no, quién sabe en qué anda.
No, seguro es que le caí mal. Eso fue, le caí mal. Pero ¿por qué no contesta? ¿Para qué tiene el teléfono entonces? Y te empiezas a arrancar solito. Y al final del día, al día siguiente te llama y te dice, aló, ya vos no quieres ni contestar. Hasta que te pone el mensaje, mira, es que se me cayó el teléfono en el baño. Yo no sé para qué lo meten en el baño, pero lo meten y se les dan una taza y yo luego listo. Se me cayó el teléfono en el baño y me quedé sin teléfono. Entonces la cólera, el enojo que tenía ya empieza a bajar. Pero antes te hiciste una película porque te dejaste dominar. La carne siempre te va a llevar a mal. Siempre. Por eso nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo. La versión interlineal del griego dice, ese versículo, dice, porque el modo de enfoque de pensamiento de la carne te lleva a la muerte. La manera en que enfoques tus pensamientos. Esto es el campo de batalla. ¿Está bien? Esto es el campo de batalla. Usted decide qué pasa ahí. Usted decide qué película entra ahí. ¿Sí o no? Usted lo decide. Usted sabe si deja que todo ese pensamiento malicioso o ese pensamiento lujurioso que le invada su mente, o dice no, esto no nada que ver, y alinea la mente y piensas cosas del espíritu. Pero al final de cuentas, el que decide lo que entra es usted. Nadie más. Nadie más. Ahora, la buena noticia, ya eres libre del pecado, no tienes que estar en esa esclavitud. Eres libre, ya no tienes que estar cometiendo ese pecado. Eso es la notificación para ti. Dice la palabra que Cristo vino a proclamar apertura de la cárcel. ¿Sabes qué es eso? Eso es una cárcel. Estar en el pecado es una cárcel, porque tratas de salir una y otra vez y cada vez te sientes peor, te sientes que no mereces, te sientes que eres un inútil, el enemigo te señala, te juzga y tú te sientes destruido, que no mereces la pena ni siquiera para vivir. Pero Dios dice que viene a declarar apertura de la cárcel. Estás en pecado, es hora que salgas. Pero ¿cómo? Tú puedes salir. Ahora el asunto es que entras o sales a voluntad propia. Ya Dios dice todo. Es tu voluntad. Pero solo eso. Estamos hablando de todos los ámbitos de la vida. Mira, voy a tratar de leer acá rápidamente, versículo 7. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Mira cómo lo dice esta versión. Jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Oye, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora, ¿en cuántos acá vive el Espíritu de Dios? Amén. Tú no tiene que haber dominio del pecado en ti. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus propios cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Y entonces, aquí voy terminando. Por tanto, amados hermanos, oídlo acá, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Tú no estás obligado a eso. ¿Me sigue? No estás
obligado. Antes era llevado cautivo, pero no estás obligado. ¿Recuerda la historia del elefante? El niño va al circo, ve el elefante grande, majestuoso, poderoso, atado a una estaca pequeña con un mecatito. El niño le dice: ¿cómo es que este elefante tan grande y poderoso no se zafa? Le digo: porque cuando era pequeño, esa estaca era más fuerte que él. Pero él trató de liberarse una y otra vez, y otra vez, y otra vez, al punto de que ahora tiene la fuerza para liberarse, pero ya no lo intenta. Ese es el asunto con nosotros. ¿Cuántas veces intentaste ser libre del pecado? Ahora tienes el poder, tienes la autoridad. Dios te ha hecho libre, Dios ha declarado apertura de la cárcel sobre tu vida. No sigas con el pensamiento viejo. Dile: Señor, arranca la estaca de mi vida, porque necesitamos avanzar. Amén, iglesia. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros para libertarnos. Ya no tienes que andar en esclavitud. Tú tienes que empezar a amar. Hay gente que está esclava de la falta de perdón. Oye, gente esclava de la falta de perdón. Por lo que pasó allá hace años te pasó eso y sigues en el mismo. Sigues atado a aquel pensamiento. Dame perdón, ayúdame. Sigues atado a ese pensamiento. Tienes que ser libre de la falta de perdón hacia ti mismo. Si no te has perdonado, hoy es un buen momento para que te perdones. Hoy es un buen momento para que tú digas: Señor, estoy entendiendo esto. Entiendo que por mucho tiempo he sido esclavo del pecado, pero que tú me has hecho libre y no tengo por qué seguir en esto. Pero también tú tienes que entender que si Dios te perdonó a ti por lo que hiciste, con mucho más razón tú te tienes que perdonar a ti mismo. Y veo muchos, acá lo estoy viendo, mucha culpabilidad. No tienes por qué estar culpable, sentirte culpable. Tú te tienes que perdonar. ¿Sabes qué? Ahí el Espíritu Santo te muestra que esta es autoacusación de cosas que hiciste hace años y no te has perdonado. ¿Cómo vas a amar a otras personas si tú no te puedes amar a ti mismo? Tienes que ser libre totalmente. Dios ya te perdonó. Dile al que está a tu lado, dile: Dios ya te perdonó. Vamos, dile: Dios ya te perdonó. No, pero dile, pero entendé, cabezón, ya te perdonó el Señor. Ahora tú te tienes que perdonar. Él estaba hablando hoy, apertura de la conexión. Es momento que salga de eso. Es tiempo que salga de eso. Mira, pasó hace años. Muchas de esas cosas pasaron hace años, algunas están fresquitas y por eso los sirven más, pero muchas pasaron hace años. ¿Qué haces acarreando eso? ¿Qué haces acarreando eso? Hay gente que tiene falta de perdón por algo que le hizo a una persona y ya murió. Y ahora no haya cómo perdonar a esa persona, cómo esa persona lo va a perdonar. Si Dios te perdona a ti, tú tienes que perdonar. ¿Sabes lo que pasó? Ya pasó, no puedes hacer nada al respecto. Ya sucedió. Pero ahora te toca a ti. Amén, iglesia.
Cierra tus ojos un momento. Y también me van ayudando preparando la cena. Gracias, Señor. Gracias. Esa situación a veces hay que escarbar un poco el corazón para poder sanar estas situaciones. Es increíble, pero hay personas acá que fueron abusadas y se culpan a sí mismos, se echan la culpa de ese abuso. Tú no te puedes echar la culpa de algo de lo que tú no tenías dominio. Fuiste llevada cautivo, como esclavo. Espíritu Santo, yo te pido, amado mío, que en esta hora, tú comiences a sanar esos corazones. Yo declaro ahora apertura de la cárcel sobre tu vida. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.